Así que mis hermanos, bienvenidos nuevamente y vamos a comenzar esta clase con la ayuda del Señor. Así que ya estamos en la clase 5, si no me equivoco. Así que gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de avanzar tanto en estas clases y de seguir siendo confrontados con nuestro corazón, nuestra mente y que sigamos creciendo en hermenéutica bíblica. Que el Señor nos ayude. Así que vamos a orar que el Señor abra nuestros ojos, nos ponga una mente lúcida esta tarde. Señor, te damos muchas gracias, Dios, porque tú nos permites nuevamente estar delante de ti, Señor, delante de este tema tan precioso, Señor, que tú nos permites conocer, permites profundizar, que es la hermenéutica bíblica. Señor, te damos gracias, Dios, porque tú sigues preparando a tu iglesia, Señor. Te doy gracias por tus hermanos que se conectan, Señor, a estas clases, Padre, que realmente desean aprender para servir a otros. Señor, te doy muchas gracias, Dios, por cada uno de ellos que ha dispuesto su corazón, ha dispuesto ese tiempo, Señor, para estar delante de ti, Señor, para exponerse a tu palabra, Señor, y permite, Señor, que el maestro pueda ser fiel a tu palabra, pueda ser fiel al texto, pueda usar su mente y sus palabras para darte gloria, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude en esta tarde, Señor. Tú sabes nuestras deficiencias, tú sabes nuestras limitaciones, Padre, pero en medio de todo esto, Señor, sé tú, Señor, en medio de esta clase. Ayúdanos, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes para empezar con esta clase de los métodos de interpretación. Aquí tenemos a Jerónimo, que fue un gran traductor. Realmente su aportación más que teológica fue a la traducción de la Biblia. ¿Alguien sabe qué Biblia tradujo Jerónimo? ¿Alguien? No sé si alguien sepa. ¿Qué hizo Jerónimo? Jerónimo, amigo de Agustín, por cierto, y contemporáneo. Bueno, si no sabían, pregunten qué hizo. Gracias por preguntar. Jerónimo tradujo la Biblia había una Biblia en latín, que era la Septuaginta ampliada, pero lo que hizo Jerónimo fue traducir la Biblia de los textos griegos y hebreos, en el caso del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento griego, y los tradujo a un latín, digamos, lo más puro posible. Jerónimo fue un buen intérprete, fue una mente muy capaz en el lado de la interpretación y de la traducción de las escrituras, así que, bueno, por eso lo puse nada más, no tenía otra imagen que poner y se me ocurrió poner a Jerónimo por ahí. Tenemos que nuevamente hacer una distinción, esto nada más para recapitular un poco lo que hemos visto, la diferencia entre hermenéutica y exégesis. Recordemos que la hermenéutica son los principios de interpretación, mientras la exégesis es la aplicación de estos principios que nosotros estamos viendo, estamos de alguna manera analizando en estas clases. Hay algo muy bueno que dice José María Martínez, por cierto, tiene un libro de hermenéutica clásica que lo recomiendo mucho. Dice José Martínez que el texto tiene un solo significado verdadero. Descubrirlo es la misión del exegeta o del intérprete. Y como el éxito en tal empresa está condicionado por el método interpretativo que se sigue, es de todo punto necesario escoger el más adecuado. Me gustaría con ustedes justamente elegir esta tarde, esta noche, dependiendo del lugar de origen suyo. Quisiera determinar con ustedes cuál es el método más adecuado para interpretar las escrituras. Estoy de acuerdo totalmente con José Martínez, aunque en su libro tengo algunas reservas en algunos puntos. Sin embargo, en la mayoría creo que estamos de acuerdo. En que, número uno, el texto de la Biblia tiene un solo significado. Y nuestra misión, nuestro propósito, nuestra meta en estas clases es ser capacitados para descubrir ese significado, para de alguna manera interpretar fielmente lo que el escritor bíblico quiso que nosotros conociéramos, leyéramos, entendiéramos en ese texto. Así como nosotros no nos gustaría que alguien interprete nuestras palabras de una forma que nosotros no pretendíamos comunicar, de la misma manera deberíamos preocuparnos por interpretar el texto de la manera más fiel posible y no poner palabras a Dios o a los escritores bíblicos que nunca tuvieron en mente. Así que nuestra idea es buscar el significado primario, el significado real del texto bíblico. Pero como bien apunta Martínez, la única forma de hacerlo es a través de un buen método, elegir el más adecuado.
Y antes de elegir el más adecuado, quisiera de alguna manera ofrecerles tres métodos que han sido de alguna manera mayoritarios, junto con el método histórico gramatical, que es el que de antemano les digo, creo que es el más apegado o el mejor método para nosotros interpretar las escrituras. Pero vamos a empezar con algunos métodos. Número uno, tenemos el método literalista, o como le ha llamado Bernard Ram, el método letrista. ¿Qué se refiere a este método? Hay algo muy interesante en este método, es tomar demasiado literal las palabras. Algunas salvedades hacen caso algunas veces de las alegorías, de las metáforas, pero de alguna manera intensamente se ve las palabras de alguna manera muy literal, por eso es literalista. Y fíjense lo que es el Salmo 130, versículo 1, si alguien me ayuda, Salmo 130, versículo 1, ¿qué es lo que dice? Salmo 30, versículo 1, por favor. Disculpe, ¿130 o 30? 130, perdón, versículo 1. Gracias. Uh-huh. Lo leo, hermano, si quiere. Adelante, Arturo, por favor. Cántico de ascenso gradual. ¿Sí es ese, no? Clamor de un pecador. Desde lo más profundo, Señor, he clamado a ti. Ok. Fíjense, es un texto. A ver, Arturo, por favor, dame tu interpretación de ese texto. De lo profundo clamo a ti. ¿Qué quiere decir el texto de lo profundo, Arturo? ¿A qué se refiere esa palabrita? De lo profundo clamo a ti. ¿Qué es lo que querrá expresar el salmista en el 130? Pues parece que es algo del corazón, ¿no? Ok. Algo del corazón, ok. Ok, muy bien, Arturo. ¿Alguien tiene otra interpretación por ahí? ¿Qué piensan del corazón, dice Arturo, en este texto? También podríamos considerar literal que es en la profundidad de algo, una cueva, una caverna, lo Ok, que sea, porque realmente, usándolo así, es en lo profundo. exacto. Sí, un lugar, ¿no? Estamos hablando de un pozo, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra interpretación? A ver, hermanos, saquen sus interpretaciones del texto. A ver, Arturo dice, en lo profundo desde mi corazón, podríamos traducirlo. Dice Alejandro, desde una caverna o desde un pozo estoy clamando a ti. ¿Qué otra forma podemos interpretar este texto? Pues así como desde la depresión de un momento donde emocional muy bajo, ¿no? Ok, ok, exactamente. Tenemos ya tres interpretaciones, hermanos, ¿verdad? Que ya tenemos aquí tres escuelas de interpretación diferentes. Tenemos la escuela literalista, la escuela alegórica y la escuela mística, si lo podemos ver de esa manera. Ahorita vamos a ver qué se trata esto. Pero este texto, justamente de la profundidad, recordemos que los salmos están llenos de figuras literarias, llenas de símiles, de metáforas, de diferentes métodos o figuras retóricas. Entonces tenemos que interpretar cada texto según la luz de su género literario. A este tipo de hermenéutica le decíamos que se llama hermenéutica especial, la que se encarga de interpretar cada texto según su género. Este texto puede ser interpretado de muchas maneras. ¿Cuál es el método literalista o letrista que Alejandro propuso justamente? Los rabinos decían que ese texto se refería a esas personas que deberían clamar en lo más bajo de donde se pudiera. Tienes que hincarte, tienes que tenderte al piso, porque eso quiere decir el texto, desde la profundidad, desde lo más bajo, el lugar más, la posición más baja, debería ser la adecuada para clamar a Dios. Y obviamente, aunque sabemos que podemos arrodillarnos cuando oramos, ¿no es cierto? Podemos tendernos en el piso si queremos.
no necesariamente esto indica que así debemos hacerlo, que Dios nos escucha más por la posición en donde nosotros estamos. Dios nos escucha en base a nuestra posición, ni siquiera nos escucha en base a nuestras buenas y grandes estructuradas oraciones. Dios nos escucha por los méritos de Cristo. Así que más o menos así va la interpretación literalista, es tomar literalmente, exageradamente, incluso José Martínez le llama a este método hiperliteralista, porque no es que la Biblia no debe ser interpretada de una forma literal. Sin embargo, sabemos que la Biblia también tiene diferentes figuras literarias que deben ser interpretadas a la luz justamente de su género literario. Así que no siempre hay que interpretar la Biblia de una manera literalista o hiperliteralista. Dice Bernard Ramm, un crítico de este método, dice, hay una lección principal que debemos aprender de la exégesis rabínica. Normalmente los rabinos, junto con el método alegórico, es este método letrista que más usaron incluso en el tiempo de Jesús. Dice, los males del letrismo. En la exaltación de las letras de la escritura, el verdadero significado de la escritura se perdió. Toda exégesis que se sumerge en trivialidades y letrismo está condenada al extravío. No podemos interpretar literalistamente la Biblia porque nos vamos a extraviar el significado real muchas veces. Algunas veces va a fallar, algunas veces nos va a llevar a interpretaciones que son erróneas. Eso es lo importante aquí. ¿Por qué estamos viendo diferentes métodos ahorita de interpretación? Porque en la elección del mejor es que tendremos mejores y correctas interpretaciones. No podemos tener diferentes interpretaciones de un mismo texto, o más bien no deberíamos, aunque existen. ¿Por qué? Porque en diferentes círculos no siempre se adoptan los mismos métodos de interpretación. Por ejemplo, en la Iglesia de Roma, ¿qué método creen que utiliza la Iglesia de Roma? ¿Cómo interpreta los textos de las Escrituras? ¿Alguien sabe por aquí? Le pongo una estrellita en la frente, hermanos. Se los mando por Mercado Libre, por Amazon. Pero, ¿alguien sabe cómo interpreta la Iglesia de Roma la Biblia? ¿No hay ningún ex romanista entre nosotros? Pues yo creo que a la luz estoy haciendo un ejercicio tal vez voy a inventar, pero creo que hacen un ejercicio a Oye, través. vas a inventar tu nuevo método, oye, Jesús. El método No, Jesús. yo creo que lo hacen, es una interpretación a la luz de sus principios doctrinales, de ¿Sí? digamos, de sus principios religiosos, ¿no? Ok. Sí, justamente le has dado al clavo y no inventaste nada, Jesús. Qué bueno. Gracias a Dios porque no inventaste una nueva herejía, pero justamente es eso. ¿Cómo es la interpretación de la Iglesia Católica Romana? En este caso, en la época media fue alegórica, pero hoy en día se destaca más por ser dogmática. Es decir, si nosotros o nuestra interpretación del texto no se ajusta a lo que la Iglesia ha enseñado, el magisterio de la Iglesia o los papas han enseñado, entonces hay que cambiar nuestra interpretación. Es decir, nuestra interpretación de las Escrituras debe ajustarse a lo que la Iglesia ha enseñado. Esta autoridad exagerada sobre la iglesia proviene desde la época de Agustín de Hipona, que Agustín, por cierto, aunque fue un gran escritor, un gran teólogo, de alguna manera tuvo grandes también errores, como el darle autoridad a la iglesia exagerada para de alguna manera imponer sus interpretaciones. Y alguien que no esté de acuerdo con esa interpretación debe ser condenado, porque si no está de acuerdo con la iglesia romana, en este caso como institución, entonces no es una persona que esté caminando en la sana doctrina. Y sabemos que la iglesia, por todo lo que haga, es increíble, la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, pero no siempre sus maestros tendrán las mejores interpretaciones, porque siempre deberíamos estar de alguna manera buscando la interpretación correcta de las escrituras, y la verdad es que la iglesia, los papas, los concilios muchas veces han errado, y esto tenemos mucho testimonio, pero justamente es esto. Entonces el método letrista se basa justamente en, de alguna manera, interpretar las escrituras de una manera muy, muy literal, lo cual nosotros, aunque entendemos que la Biblia debe ser interpretada en muchos casos literalmente, no siempre, no en todos los casos la debemos interpretar así, decíamos, porque hay distintos géneros literarios en las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Número 2, ¿hay alguna pregunta acerca del método letrista?
o alguna aportación. Ok, vamos al método alegórico. ¿Cuál es el método alegórico? ¿En qué consiste el método alegórico? El método alegórico es sacar el texto un significado distinto al literal. Aquí tenemos de alguna manera el otro lado, ¿no? El desbalance. Decía un escritor que el hombre es como un borracho que intenta subirse a un caballo. Mientras se sube de un lado, se cae del otro y viceversa. No puede mantener un equilibrio. Y justamente parece que el método letrista y el alegórico es este desbalance entre algunos van justamente siempre en lo literal y algunos en lo alegórico, es decir, sacar otro sentido al texto literal, que está oculto de alguna manera a la vista, a la percepción, al entendimiento. Pero este sentido oculto, por así decirlo, es mucho más rico, profundo y maravilloso que el significado literal. Y en este caso, este método de interpretación es muy relativo, ya que según el intérprete es la interpretación. ¿Qué es lo que ves en el texto? ¿Qué misterio tú puedes descifrar de este texto? ¿Qué enseñanza oculta puedes descifrar de este texto? Y tenemos que decir lamentablemente que este texto fue adoptado por muchos cristianos, especialmente por una escuela del segundo y tercer siglo llamada la Escuela de Alejandría. La Escuela de Alejandría fue una escuela importante, pero que lamentablemente erró en muchos sentidos al enseñar el método alegórico y sus dos principales proponentes, por así decirlo, fue Clemente de Alejandría y Orígenes. No siempre erraron, hay buenas aportaciones. Por ejemplo, ¿qué aportación tenemos de la escuela alegórica de Alejandría junto con Orígenes? Bueno, él nos ayudó a ver que todas las escrituras se tratan de Cristo. No es que otros no lo hayan enseñado, no es que los apóstoles no se hayan dado cuenta o que Cristo no haya dicho esto. Lo tenemos registrado en Lucas capítulo 24, versículo 25, cuando Cristo da una cátedra de teología bíblica diciéndole a los discípulos camino de Maús que todas las escrituras hablaban acerca de él. Pero Orígenes recuperó también esta idea y él dijo, tenemos que ir al manantial de las escrituras para hallar a Cristo. Eso fue bueno, pero lamentablemente en la interpretación oculta y mística, alegórica, hubo muchos excesos. Por ejemplo, hubo este judío llamado Filón, que fue uno de los proponentes, propulsores de este método alegórico. Decía Bernard Ram acerca de Filón. Dice, Filón no pensaba que el sentido literal fuese inútil. Es decir, no rechazaban lo literal, pero escuchen, pero representaba un nivel de inmadurez en la comprensión. Es decir, el sentido literal, aunque no era desechado por Filón, y tampoco por Orígenes ni Clemente, sin embargo, no era el mejor, era de alguna manera una comprensión buena pero inmadura. El significado literal, decía Filón, era el cuerpo de la escritura, pero el alegórico, el significado oculto, el significado alegórico era su alma. Por lo tanto, el método literal era para los inmaduros y el alegórico para los juiciosos. ¿Por qué dice esto, Filón? ¿Por qué lo sostiene? Porque la escuela de Alejandría era de alguna manera la Grecia, de alguna manera, para muchos filósofos. Alejandría reunía a diferentes pensadores. De hecho, la biblioteca más antigua, más preciosa y quizá más importante del mundo antiguo fue la biblioteca de Alejandría, porque ahí era un centro del conocimiento bastante importante. Ahora, ¿qué pasaba con esto? Bueno, había judíos, había cristianos, pero también había muchos griegos, muchos filósofos. Entonces los cristianos quisieron armonizar la cristiandad con la filosofía helénica, lo cual les llevó a adoptar este método de interpretación al que llamamos nosotros alegóricos. Y fíjense hasta dónde llega este método de interpretación. Por ejemplo, fíjense cómo interpreta Filón el relato de los ríos de Génesis, capítulo 2, versículo 10 al 14. Filón dice de lo siguiente, comentando, por cierto, Filón fue un gran comentarista de las escrituras y las comentó o las interpretó de una manera literal, pero también alegórica. Y recuerden que Filón, Orígenes y Clemente tenían esta tendencia a interpretar el texto de una manera más alegórica que literal.
Dice, por ejemplo, en este caso, Filón, con estas palabras Moisés se propone bosquejar las virtudes particulares. Estas también son 4: prudencia, templanza, valor y justicia. Yo me pregunto, ¿de dónde saca esto? Dice, estas son templanza, prudencia, valor y justicia. Ahora bien, el río principal del cual salen los 4 es la virtud genérica, a la que ya hemos dado el nombre de bondad. La bondad o la virtud genérica tiene su origen en el Edén, que es la sabiduría de Dios, y se regocija, exulta y triunfa, deleitándose y sintiéndose honrada exclusivamente en su Padre, Dios. Y las 4 virtudes, recuerden, prudencia, templanza, valor y justicia, son ramas de la virtud genérica o del bien, o de la bondad, que a semejanza de un río, rega todas las buenas acciones de cada uno con un abundante caudal de beneficios. Increíble, misteriosa, fascinante interpretación y bastante extraña. Mis hermanos, lamentablemente este método, bueno, antes de decir eso, fíjense lo que dijo Orígenes. Fíjense, por ejemplo, para Orígenes, en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el asno que cargaba a Jesús, el que fueron los discípulos a traer, representaba, según Orígenes, la letra del Antiguo Testamento. El pollino, el manso y sumiso, más bien, perdón, lo dije al contrario, el pollino manso y sumiso simboliza el Nuevo Testamento. Y dice, y los 2 apóstoles que fueron en busca de los animales son figuras del sentido moral y del espiritual. Increíble interpretación también. ¿De dónde la saca? Bueno, quizá nadie nunca más lo dijo y precisamente por eso es fascinante este método. ¿Algunos de ustedes han escuchado una interpretación así en sus días? Alguien que haya dicho, bueno, la Biblia dice así, pero viendo en la concordancia Strong encontré este significado y significa esto. ¿Alguien ha sido testigo de una interpretación así? Piénselo un poquito, pero fíjense también, por ejemplo, cómo interpretó San Agustín la historia del buen samaritano, esta parábola. Dice, fíjense, pongan atención y anoten, por favor, porque aquí viene erudición agustiniana pura, fíjense. Dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Quién era este hombre? Dice Agustín, es obvio, que no lo pueden ver. Este hombre es Adán, se trata de Adán. Jerusalén, ¿qué significa Jerusalén? Es obvio. La ciudad celestial de la paz. Jericó obviamente representa la luna y significa nuestra mortalidad. Hermanos, de verdad, si no lo pueden ver, estamos ciegos, ¿verdad? Dice, los ladrones, el demonio y sus ángeles son los ladrones. Lo despojaron, es decir, le privaron de su inmortalidad. Este es el caso de Adán, que se le fue arrebatada su inmortalidad en el Edén. Le golpearon, es decir, lo incitaron a pecar, a comer del fruto. Lo dejaron medio muerto. El hombre vive en la medida que conoce a Dios y está muerto en la medida que está oprimido por el pecado, es decir, está muerto espiritualmente. Pero a ver, ¿quién es el sacerdote y el levita? Bueno, el sacerdote del antiguo, el sacerdocio del Antiguo Testamento que es incapaz de salvar. ¿Quién es el samaritano? Bueno, es obvio que es el Señor Jesucristo. El vendar las heridas es la represión del pecado. El aceite, bueno, es el consuelo de la esperanza. Aquí se me hubiera ocurrido más el Espíritu Santo, pero bueno, es San Agustín. ¿Qué les digo? El vino es el trabajo con fervor. La cabalgadura es la carne en la que vino Cristo en su encarnación. El ser colocado sobre la cabalgadura es la fe en la encarnación de Cristo. La posada, pues es obvio que es la iglesia, ¿verdad? El otro día es el que sigue a la resurrección de Cristo. Ay, hermanos, de verdad, ¿por qué no pueden hallar esta conexión? Los 2 denarios, pues son los 2 preceptos del amor, ¿verdad? O la promesa de esta vida y de la futura. El posadero, pues, ¿qué más? ¿Qué más es sino el apóstol Pablo? El pago de estas cosas, el superrogatorio, es el celibato, ¿verdad? O el trabajo del apóstol con sus propias manos. Hermanos, ¿qué piensan de esta increíble interpretación? ¿Alguna vez leyendo El Buen Samaritano se les ocurrió semejante interpretación? De verdad que si no la pudieran ver es que están muy ciegos, hermanos. ¿Qué piensan de esto? Por cierto, hermano, estoy siendo sarcástico, para que los que no me conocen. ¿Qué piensan de esto, hermanos? ¿Seguimos este método? ¿Virtudes? ¿Fallas? ¿Qué piensan? Denme señales de vida. Pues Ajá. por ahí, amigo, en lo personal, creo que es un poquito bueno, porque al fin y al cabo alegorizar es correcto, nos da una interpretación personal, pero tener el parámetro siempre de hasta dónde llegar. Digo, San Agustín
es un crack. Pero pues con todo, yo creo que algo comió, un hongo por ahí comió que quiso buscar en el campo, algo pasó ese día, Ajá. que sí vio un poquito más. Ahora, no creo que la alegoría sea mala, pero porque hay cosas que tenemos que interpretar de manera pues completa, Claro. pero pues no sé, hay límites. A ver, Alejandro, ¿tú tomarías uno de esos honguitos de Agustín o no? ¿Lo has hecho en tus La predicaciones? verdad sí me los he aventado y al principio Eso. me los echaba así como que hermanos no se dan cuenta. Sí, yo reconozco mi pecado predicando, sí lo hice, porque no sé si es que estuvo de moda o como que veía que a la gente le encantaba escuchar toda esa onda. Y yo con tal de darle a la gente, pues sí, hermanos, aquí dice esto y, por ejemplo, abusé muchísimo del tabernáculo. Mm. Y es que también en el tabernáculo hay mucha simbología, pero yo me pasé, yo me pasé. Entonces, pues por ahí, o sea, yo creo que todos es bonito, pero hay que tenerle respeto también hasta dónde dice la escritura y qué dice la escritura. Así es, exacto. Alejandro, sí, yo pienso que también, Alejandro, todos hemos caído en un momento dado, ¿verdad? En nuestros momentos de lucidez mística. Decimos, hermanos, Pablo dice esto, pero yo tengo una nueva interpretación. Y todos los hermanos, wow, increíble, fascinante. Y bueno, lamentablemente esto abunda. Y de hecho, los predicadores muy afamados normalmente son predicadores alegóricos o predicadores moralistas. Por ejemplo, vamos a la historia de David y Goliat, ¿verdad? A ver, ¿cuál es la típica interpretación de este texto de David y Goliat? A ver, díganme, hermanos, predíquenme esta historia, por favor. Necesito ser un campeón en la vida. Por favor, díganme, ¿qué hago con esta historia de David y Goliat? ¿Cómo la interpretamos comúnmente? Dice Daniel Acosta, es una exégesis. Es eisegesis, hermano. En lugar de X es una S. Porque exégesis, recuerde, sin la I es extraer el texto. Eisegesis es meter al texto nuestra interpretación. Y claro, es una eisegesis brutal, ¿no? Brutal. Y dice Ezequiel Lereida que esa interpretación de Agustín le recuerda las ocurrencias de su presidente. Ok, ok. Díganme entonces. Sí, adelante. Bueno, con respecto a David y Goliat, bueno, yo cuando estaba en la escuela dominical, Sí. recuerdo que las maestras luego metían, ¿no?, sus interpretaciones de Goliat es el pecado, Goliat son los problemas, Goliat es la prueba, Goliat y David, no, pues que David puede ser la palabra de Dios, que David puede ser la oración, que David... Entonces, creo que en algún momento David y Goliat sí ha sido usado mucho de esta manera, ¿verdad? Yes. Creo que todos, yo fui parte de eso en algún momento con respecto a David y a Goliat, pero es muy típico de este método, creo. Sí, claro, Noemi, gracias por darnos tu testimonio en este caso. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Todos incluso hemos usado esto, ¿no? Muchas veces, ¿no? Hay un hermano que se siente muy mal, perdió su trabajo. Bueno, hay que hablarle de David y Goliat. Hermano, tú puedes. ¿Quién es tu gigante? Bueno, tu gigante es el desánimo. Es la ansiedad, es tu jefe malhumorado, es tu esposa malhumorada o viceversa, es tu esposo. Y derrótalos con la onda del evangelio. Y tú eres un grande, tú eres un campeón. Debes, aunque te veas pequeño como David, tú eres grande a los ojos del Señor y todos decimos amén y arrojamos nuestras ofrendas ante el gran predicador, ¿verdad? Y aplaudimos al final, claro. Pero mis hermanos, este método de interpretación moralista, que no deja de ser alegórico, es un gran daño porque las escrituras no se tratan de ti, no se tratan de Goliat, no se tratan de tus temores, de tus gigantes. Las escrituras se tratan de Cristo y el único que nos puede salvar, lo único que apunta a todas estas historias del Antiguo y Nuevo Testamento es a Cristo Jesús. Y por eso, por lo tanto, podemos nosotros interpretar y debemos interpretar las escrituras a la luz de esa realidad que Cristo dijo. Todas las escrituras hablan de mí. Lucas 24, versículos 25 en adelante. Todas las escrituras tratan de Cristo, no de nosotros. Por lo tanto, debemos interpretarlas a la luz de esa realidad. Y en un sentido, fíjense, hay que poner algo importante aquí sobre la mesa. Todas las escrituras hablan de Cristo.
pero eso no deja de alguna manera, no deja de un lado que las escrituras hayan tenido, por así decirlo, una intención real. Por ejemplo, en las profecías del Antiguo Testamento, muchas de ellas fueron mesiánicas. Esto, aunque apuntaba a Cristo hasta su venida, esto no quiere decir que haya dejado sin esperanza a los receptores de las profecías, en este caso Israel o Judá, ¿cierto? Estos pueblos. Pero sí es que tenemos que entender que todas las escrituras apuntan a Cristo, por lo tanto debemos interpretar las escrituras a la luz de esa realidad, no de nuestras circunstancias, no de nosotros, porque las escrituras no tratan de nosotros. Fíjense lo que dice Francisco. Si no hay un límite dado por la correlación de la misma palabra, lo que pasaría sería rayar de enfoques hasta fantasioso. Claro, o sea, llenaríamos de interpretaciones incorrectas toda la Biblia, ¿no? Porque el método alegórico nos permite hacer unas interpretaciones, hermanos, bárbaras, místicas y muy llamativas. De hecho, perdónenme si alguno hiero su corazón, pero David Diamond y todos estos pseudo judíos mesiánicos interpretan demasiado las escrituras de una manera mística, alegórica, oculta, con significados, incluso usan mucho el hebreo, ¿va? Que ni saben, pero bueno, ahí andan hablando el Shema, ¿verdad? Y todo el rollo. Y te dicen, no te dicen Jesús, te dicen Yeshua, ¿no? Aguas con esos, ¿no? Y lamentablemente interpretan las escrituras mayormente de una manera alegórica y exactamente usan la numerología, incluso los códigos. Esto está increíble, ¿no? Los códigos secretos de la Biblia, ¿no? Ellos dicen, hay que interpretar las escrituras de una manera numérica, y yo de hecho tenía un amigo que gracias a Dios se arrepintió de esto, ¿no? Pero una vez me puso mi nombre en hebreo, me dijo, mira, porque el hebreo es numérico, me decía, mira, numéricamente quiere decir papá, y me trazó todo mi destino y todo mi futuro. Dijo, wow, dijo, le pregunté, ¿me trazaste todo mi destino con mi nombre? Sí, por los números. Entonces ese tipo de interpretaciones abundan mucho, el hecho de buscar significados ocultos. Y hermanos, híjole, aquí no me gustaría hacer una apología o una defensa, pero ¿qué pasa si interpretamos la Biblia de esta manera siempre? Bueno, tenemos muchas interpretaciones fantasiosas y interpretarlo misteriosamente a través de la numerología o a través de códigos ocultos alejaría a toda la iglesia o la mayoría de la iglesia de interpretar las escrituras, porque no todas las personas van a saber numerología, no todas las personas van a saber hebreo o no todas las personas van a tener la capacidad filosófica que tú tienes quizá para imaginar interpretaciones. Entonces, realmente veo muchos puntos débiles en el método alegórico, aunque ha tenido fortalezas. Por ejemplo, nos ayudó en muchos casos en la historia antigua de la iglesia a ver a Cristo en el Antiguo Testamento, no forzando el hecho de que ahí está, sino realmente considerando en qué momento o en qué circunstancias podemos interpretar ciertos pasajes del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Alejandro menciona el templo. El templo es una copia de qué, hermanos? De una realidad que se le mostró a Moisés, ¿cierto? Del tabernáculo celestial. Este tabernáculo terrenal es una copia del celestial. Y dicen Hebreos que todo lo del Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir. Es decir, que las cosas del Antiguo Testamento, muchas, de alguna manera deben interpretarse a la luz del cumplimiento que es Cristo. Pero eso debe hacerse con cuidado y con reservas. No todos los textos pueden ser interpretados de la misma manera. Así que aunque el método alegórico no está ajeno de nuestra interpretación, no creemos que es el mejor, porque tiene muchas debilidades. Por mencionar algunas, pues este relativismo de las interpretaciones, ¿no? Para mí puede ser una. Por ejemplo, yo puedo hacer otra interpretación de Agustín más chida, si quieren, ¿eh? Sí, perdón. Por ahí no se escucha bien, pero Francisco Fermán levantó la mano. Sí, perdón, quería comentar. Teléfonos, por eso yo me confundí. Disculpas. No se preocupe, claro que sí, hermano, claro que sí. Nada más, yo quería comentar que la misma Biblia nos hace una exhortación, muchos de los pasajes de Romanos, cuando nos llama que somos mentirosos y que solamente en Dios está la verdad, yo creo que hace una alusión precisamente de nuestra condición, y al ser mentirosos tendemos a transfigurar muchas de las cosas, transformar
darle otro significado por esa misma condición que tenemos hacia todo lo que sea menos hacia Jesús. Creo que eso es interesante porque el punto precisamente de una mala interpretación no es solamente la que yo pueda darle, sino que forzosamente por mi naturaleza me voy a alejar de Jesús. Entonces yo creo que ahí es donde radica el peligro. Sí, claro, exactamente. Y de ahí surge muy natural, ¿no es cierto, Fermín? Muy natural el de que nosotros queramos incluso desviarnos de las enseñanzas claras de las Escrituras, como del pecado. Es lo que llevó a Pelagio, este contrincante de Agustín de Hipona, a negar nuestro pecado original. Él decía, no nacemos malos, nacemos bien. O sea, lo de afuera, lo que sucede fuera de nosotros es lo que de alguna manera, nos incita a pecar. ¿De dónde basó su enseñanza? Él dice que de las Escrituras. Bueno, creo yo que la única respuesta es interpretarla, o que las interpretó a la luz de su propio pecado, de su propia experiencia, y no sometió su experiencia a las Escrituras, sino que impuso su interpretación, y esto es algo natural, y es algo que incluso el creyente debe luchar todos los días por interpretar las Escrituras como deben ser interpretadas, no como yo quiero que sean interpretadas. Pero qué buen comentario acabas de hacer. Por nuestra naturaleza pecaminosa, siempre nos queremos alejar de lo que Dios dice, ¿no es cierto? Siempre queremos alejar de lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque es incómodo para el hombre, porque es incómodo para las almas pecaminosas. Nos gustaría que no se nos confrontara tanto, que se nos alabara más, que se nos dijera cómo alcanzar nuestros sueños, no cómo alcanzar la redención, que se haya solamente confiando en Cristo. Es algo muy natural a nuestra naturaleza pecaminosa. Muchas gracias por este comentario, creo que es muy oportuno. Silis, adelante, levantaste la manita. Perdónenme que no los pele de inmediatamente, pero como tengo la pantalla de diapositivas, no veo todas las manitas, así que no tengan temor a interrumpirme levantando, abriendo su micrófono, ¿vale? Porque no les puedo ver. Adelante, Liz. Sí, bueno, no hay problema. Gracias. Pues más o menos ahorita, platicando a nosotros precisamente el año pasado nos invitaron como trabajo en el gobierno y eso, y se celebra el 12 de diciembre, Ok. el Día de la Virgen y todo esto, entonces nos obligan literalmente a ir a la misa. Entonces, pues en la misa, pues estaba yo escuchando que ellos utilizaban la de Lucas, estaban utilizando Lucas cuando María conoce bueno, más bien va a visitar a, a su prima, y bueno, las situaciones de que ella, es una narración pues muy larga, que todos hemos leído, pero me sorprendió muchísimo porque de verdad solamente leían las partes que a ellos les interesaba. Claro. O sea, le quitaron mucho al texto y luego al final manejaron como si Jesús fuera el amor de la madre y Dios fuera el amor del padre y cosas así, ¿no? Wow. Y, o sea, de verdad, yo me sorprendí mucho de esa interpretación de ese sacerdote, de cómo él la llevó a algo, o sea, diferente, y algo que de plano ni siquiera ellos mismos han dicho. No sé de dónde lo habrá sacado, pero fue una interpretación. Y pues eso es lo que hacen muchas personas. Sacan de la Biblia inclusive lo que no les conviene. Entonces así está peor. ¿Qué hiciste, Liz? ¿No tiraste las mesas de la iglesia? ¿No? ¿Te tranquilizaste? No, sí me salí. Sí me salí así discretamente, pero pues sí, Te o persinaste, sea, ¿no? no, porque simplemente creo que antes, que no conocía tanto, yo misma muchas veces cometí muchos errores y comprendo, ¿no? Porque a veces la gente, Eso es. como no lee la Biblia, como no la conoce, pues Ujú. es muy fácil que caiga ante todo eso, ¿no? Así Y es. pues lo está viendo, y está viendo lo que a la Iglesia Católica le conviene. Y entonces, pues si ellos lo están leyendo, dicen, ah, pues entonces debe de ser cierto, ¿no? Así es. Cuando no es así. Así es, Liz. Que bueno, ahí está el punto, ¿no? Le acabas de dar al blanco, ¿no? Es saber que no somos mejores que ellos. Que hemos hecho eso nosotros también, muchas veces en nuestras lecturas bíblicas de la mañana.
donde dices, ay, Señor, por favor, ayúdame, y tienes tu plan y te toca Levítico, y dices, ay, Levítico no me va a ayudar, mejor voy a leer los Salmos, ¿no? Entonces te saltan los Salmos y quieres interpretar como se te antoje la Biblia. Lo hacemos, hermanos, hay que confesarlo y hay que arrepentirnos de eso también. Entonces podemos sí hablar de los romanistas y aquí les voy a mandar un video en el grupo por qué no les llamo católicos. El término católico es un término muy importante que no uso para los de Roma porque han dejado de confesar la fe que es universal para todo el mundo que es cristiano verdaderamente. Por eso no utilizo el término católico, pero bueno, esa es otra clase, ¿verdad? Más histórica de la iglesia primitiva. Pero bueno, el punto es que sí, obviamente ellos van a interpretar esto a la luz de su percepción, de su alegoría, de su misticismo. Y eso también es muy sorprendente, hermanos, porque conozco a teólogos romanistas que son muy cuidadosos sus interpretaciones y son muy eruditos y que no hacen eso. No todos los curas lo hacen, no todos los teólogos de la Iglesia de Roma lo hacen, pero quizá una gran parte, pues como saben que a la gente no le interesa leer, bueno, ¿para qué preparo mi sermón, verdad? O sea, la verdad es que si la gente ni me entiende, ¿para qué me esfuerzo, cierto? Y bueno, la gente dice, bueno, es que el cura, ¿no? El cura Jesús Yáñez de Coajimalpa lo dijo, entonces, pues entonces hay que ponerle mucho empeño a lo que dice, ¿no? Y a creerlo, abrazarlo, y lamentablemente eso sucede en los púlpitos cristianos, es lo que más aterra las cosas, porque eso no solamente sucede en los altares de los romanistas, también sucede lamentablemente en muchos lugares donde la Biblia no es tomada en serio. Algo que concuerdo mucho con José Martínez es esto. Estos métodos de interpretación lamentablemente no estiman la palabra de Dios como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ponemos nuestros deseos antes que las escrituras mismas para interpretarlas a nuestro antojo. Y lamentablemente sucede incluso en círculos cristianos protestantes, entre comillas, ¿verdad? Sí, Kevin, adelante. Anda por ahí tu esposa, pero creo que no sé si levantó Rosy. Hola, sí, hermano, aquí es que los dos vamos en el carro. Ah, ok, Entonces, sí, no vayan a chocar, hermana. No vayan a chocar, por favor, cuidado. no, él va manejando, pero va escuchando. Yo quería comentar algo rapidito, hermano. Fíjese que yo no me crié como católica. Ok. Yo fui testigo de Jehová, así me Órale, criaron a mí. órale. Entonces, yo no conocía nada de las cosas del catolicismo, pero Ujú. cuando empecé a tener, digamos, contacto con algunas personas de un grupo católico, ¿cómo se llama? Carismático. Ok. Carismático. Entonces ellos nos dijeron que cuando quisiéramos leer la Biblia había que orar, Ujú. abrir la Biblia, poner el dedo, ¿verdad? Y donde yo pusiera el dedo es lo que Dios me iba a hablar. Órale. Entonces yo lo creí bien cabal, vea, como yo le digo, no conocía y no tenía, como yo venía de una iglesia de testigos de Jehová que son súper como bien cuadrados, digámoslo. Entonces a mí me gustó porque allá en los testigos no había nada como esotérico, como espiritual, sino que todo como bien cuadrado. Entonces yo dije, wow, o sea, Dios así nos habla. ¿Qué me pasó? Que yo un día orando dije, Dios, háblame, y abrí la Biblia, puse mi dedo y me salió el relato cuando el Señor le dice a Salomón qué es lo que quiere, y Salomón le pide sabiduría. Y el Señor le dice, como no me pediste larga vida, ni dinero, ni nada, yo te voy a dar la sabiduría y todas esas cosas. Ujú. Entonces, en mi ignorancia, yo dije, entonces Dios me está diciendo a mí qué quiero. Mm. Imagínese, hermano. Y entonces me acuerdo que pasé como 2, 3 días orando y decía, Señor, ¿qué te pido? Te pido sabiduría igual que Salomón para que me des lo demás. O soy sincera y te pido dinero, vida, una casa. O sea, le estoy hablando cuando yo era tiernita en las cosas del Señor, ¿verdad? Ok. Entonces, imagínense qué engaño más terrible, porque yo, como yo les digo, como nunca había escuchado, yo creí al principio. Y esa vez yo dije, voy a ser sincera, Señor, no te voy a pedir sabiduría nada más, porque yo también quiero que me des vida y que me des dinero, pues no millonaria, pero ¿verdad? Y quiero mi casa y quiero un viaje, o sea, y entonces yo pasé orando de esa manera. Se imagina qué terrible. Ya con los años que el Señor me ha permitido conocerle, hoy me da risa.
todo eso, vea. Pero imagínense qué engaño más tremendo pensar que Dios me iba a hablar directamente cuando yo abrí y puse el dedo en la Biblia y me salió ese relato. Entonces lo comparto como una forma que podemos ser engañados y eso hace mucho daño porque cuando no obtenemos las cosas, luego viene un resentimiento y un dolor contra el Señor y el Señor no nos ha prometido eso, Así, sino que hemos sido mal enseñados. así es, hermana. Y eso no me preocupa, sino cuando dijo lo de las casas y todo, los hermanos aquí dijeron amén. Eso sí me preocupó un poquito. Pero sí, creo que hemos caído en eso, ¿no? Muchas veces en nuestro andar, que realmente pensamos, hacemos bibliomancia, ¿no? Donde agarramos la Biblia y donde salga nuestro dedo, ahí debe de ser lo que el Señor quiere hablarme. Obviamente esto es una práctica horrible, ¿eh? Que hace mucho daño y que no toma en cuenta toda la escritura como palabra de Dios, ¿no? Porque es fácil de alguna manera ir a esos pasajes que sabemos que pueden interpretarse sin considerar el contexto, sin considerar de alguna manera lo que dice antes y después, pues interpretar lo que queramos, ¿no? Y sí, por eso hay muchos predicadores que usan la Biblia para predicar y no necesariamente están predicando la Biblia, están usando los textos bíblicos, pero no están predicando los textos bíblicos. Y bueno, eso es importante. Claro, lo último, perdón, también el hecho que la Biblia, hoy que yo entiendo, nos está llamando siempre al morir, siempre a menguar yo, siempre a sacrificarme yo. Y en realidad ese tipo de mentalidad lo que hace es que uno crea que Dios como que es el genio de la lámpara. Así es. Y luego Sí. ahora me doy cuenta que el Señor lo que hace es que mengue yo, que en lugar de que yo me voy a recibir muchas cosas de Él, yo tengo que dar y a veces dejar y hasta perder cosas. Y el Señor me va a ir formando a través del cincel. Y el Señor me va a ir lastimando, me va a ir dejando algunos sueños que no voy a tener. Pero eso es lo bueno para mí. Pero esa mentalidad de la confesión positiva y de la bibliomancia, como usted dijo, es bien dañino realmente para la iglesia y para los que cuando estamos empezando desconocemos. Y solo por la misericordia del Señor es que luego hemos salido de esa creencia. Así es, sí, es bien importante eso, hermana, pero creo que Jesús va a defender la bibliomancia. A ver, Jesús, levantaste tu mano. Creo que querías contradecir a la No, bueno, pues es que creo que es una práctica bastante común. Yo, también a mí, de hecho, cuando yo conocí pues bueno, en realidad no conocí, ¿verdad? Pero cuando empecé a estudiar la Biblia y todo en el grupo que hacían eso y era muy común que te despertaras y checaras, ¿no? Y como bien lo dice, hay un hermano, qué bueno que no salió, Segunda de Reyes, porque nos estaríamos comiendo a nuestros hijos, ¿no? Pero, pero me recordé esto que una vez en el curso de Simon Trust de predicación expositiva, nos puso un ejemplo el maestro en un video que mandan. No recuerdo qué sermón fue, pero fue un sermón de Charles Spurgeon, que es el príncipe de la predicación, donde él sacaba de contexto todo un texto bíblico y nos los pone y te dicen, ¿cómo lo ves esto? No, pues mal. Dice, bueno, pues esto es una predicación de Charles Spurgeon, o sea, un dotado predicador, ¿no? Entonces, creo yo que sí suceden, regresando a esto de las alegorías exageradas, creo que sí yo creo que no existe un predicador que en algún momento haya abusado de la alegoría, ¿no? En el hecho de querer ilustrar su mensaje. A veces abusamos de las ilustraciones y caemos en ese tipo de cosas. Terminamos sacando de contexto pues la predicación, ¿no? Y el texto bíblico que estamos predicando, ¿no? Sí. Entonces sí quería ver, porque a veces lo estamos viendo, yo obviamente pues tengo mi devocional de Charles Spurgeon y todo, pero pues igual, ¿no? Se equivocan como cualquier otro y hay que tener cuidado, hay que tener precisamente estas herramientas para que nosotros podamos detectar de cualquiera, así sea de mi predicador favorito, Natán Díaz, ¿no? No podemos ver, pero Alejandro bajó su cuadro de Charles Spurgeon que tiene atrás de él con su veladora.
Pero bueno, Alejandro, disculpa, amigo, pero sí, fíjense, hay algo importante. Spurgeon, lo admiro bastante. La verdad es que es uno de los predicadores que más me ha inspirado. No, no es el central. Por cierto, si algunos quieren saber cuál es mi predicador, pensador, teólogo favorito, es Jonathan Edwards. Pero Charles Spurgeon fue muy bueno, pero lamentablemente abusó mucho, mucho de la alegoría. Quizá fue uno de los predicadores de corte calvinista que más ha abusado quizá de los que conozco, de los que son famosos, que más ha abusado de la alegoría. Ahora hay que entender también que Spurgeon, de alguna manera, un hombre muy fuerte en la oratoria, pero también una persona que no estudió de alguna manera académica, formal. Él simplemente fue con libros y está bien, de verdad que, por ejemplo, Martyn Lloyd-Jones, un gran expositor bíblico, no estudia en ningún seminario bíblico, pero devoraba libros y él es un fiel expositor, quizá el expositor más grande del siglo pasado. Tenemos a Juan Calvino, que tampoco estudió en un seminario o instituto bíblico, fue autodidacta, pero también fue un gran expositor bíblico. Así que el hecho de que estudies en un seminario o no tiene que ver nada, pero en este caso parece que Spurgeon sí le faltó en este caso tener un poquito más de claridad en la interpretación y la exposición del texto, en este caso de la alegoría. Sí abusó, así que bueno, si Charles Spurgeon abusó de la alegoría, ¿quién es Rafael Riveros para que no lo haga, verdad? No lo voy a hacer, hermanos, pero en un sentido, si alguna vez escuchan una enseñanza mía que lo haga, pues ahí pónganme, no sé, bloqueenme, denúncienme con las autoridades de YouTube para que me censuren, ¿no? Francisco, levantaste la mano, hermano. Sí, yo quería comentarles que esa parte de elegir un texto al azar de la Biblia y buscar qué es lo que Dios en teoría nos tendría que decir, es parte también de un movimiento místico que, si mal no recuerdo, decía como a partir de los 80, que literalmente lo podías hacer con cualquier libro y era parte de una atracción que tú necesitabas sobre cualquier elemento pues, general, ¿no? Entonces, tú tenías alguna deficiencia, ibas a cualquier libro de matemáticas, de lo que fuera, biología, ciencias naturales, la misma Biblia, y al abrirlo, donde cayera tu dedo, era el universo dándote una interpretación de lo que tendrías que hacer. Entonces no era algo aplicado curiosamente, nada más para temas bíblicos, ¿no? Como decía Chucho, varios lo hicimos, yo también. Y bueno, como dato curioso, yo soy saxofonista, pero de alguna manera confirmé que iba a ser saxofonista con ese mismo método, pero Sí funciona. casualmente... Entonces, si funciona, Pues mira, hermano, para ya mejor quitar esta clase y decir, bueno, vámonos mejor a la positiva, ¿no? A la mira, palabra positiva. mira, yo creo que al final Dios se apiadó de mi estupidez, y lo digo así abiertamente, porque yo sé, o sea, sé que estuvo mal, Ajá, sin embargo, pues en ese momento yo lo hice así y al final, pues según yo nada más tenía esas dos opciones. Y fíjate, no hice preguntas como abiertas y cerradas y de un tema muy específico, porque yo le decía a Dios, Señor, sí tengo que seguir con la música, no tengo que seguir. Y pues abrí los salmos casualmente y decía, agarra tu instrumento y ponte a tocar. Pero el punto era que... así me pasaron varias cosas donde yo lo hice. Sin embargo, obviamente entendí que era peligroso también, precisamente por las condiciones en las que podría caer pues un capítulo, un versículo bíblico donde pues alejara muchísimo, ¿no? de lo que yo estaba pues buscando de alguna manera. Y les quería leer tantito, leí de un escrito que dice cómo distinguir al Espíritu Santo de la serpiente, no sé si lo han visto, ahorita salió en Ligonier. okay. Pero viene una parte que me gustó mucho porque es lo que yo te iba a preguntar. Hace rato escribí algo ahí en el chat donde precisamente yo pensaba cómo podría ser un buen punto medio entre los dos métodos de interpretación, pero aquí me gusta uno de los puntos que está diciendo y dice que la dirección del espíritu es regular. Quiere decir que de acuerdo con la regla de las escrituras, el espíritu no trabaja en nuestras vidas para darnos una nueva regla de vida, sino para ayudarnos a entender y aplicar la norma contenida en las escrituras. Por lo tanto, la cuestión fundamental acerca de cualquier orientación sería, ¿es esta línea de acción coherente con la palabra de Dios? Y me gustó y quería compartírselos. Excelente, Francisco. Y algo interesante es que todavía este método de la confesión positiva o de la palabra creativa es una doctrina junto con la New Age, ¿no? De estas religiones
místicas, sí, en muchas iglesias, lamentablemente. Si, por ejemplo, te sientes enfermo, ¿qué debes de hacer? Declarar la palabra, ¿no? Declarar la palabra de que estás sano, vete a un salmo donde hable de las glorias de la vida y decláralo, y entonces tu declaración se cumplirá. Algo parecido sucede en muchas iglesias. Decrétalo, decláralo, confiésalo. Y hermanos, no es malo confesar la palabra de Dios, pero tienes que entender que no es por confesar que Dios hace las cosas, es por la oración que el Señor hace las cosas, o a veces niega nuestras oraciones. Y está bien, pero no es por confesar la palabra que las cosas suceden, es por confiar en el Señor, en que suceden o no. Dios es glorioso, Dios es bueno y sabe lo que hace. Sabe por qué contesta nuestras oraciones y también sabe por qué niega nuestras oraciones. En todo esto Dios es soberano y Él es bueno. Y en este caso es justamente el Espíritu Santo. Gracias por compartirnos ese artículo, que no lo he leído, por cierto, Francisco. Pero justamente es el Espíritu Santo que nos ayuda en esto, nos ayuda en nuestra debilidad. Pero nuevamente, como decíamos en las clases pasadas, tenemos que depender del Espíritu Santo, sí o sí, porque nuestro corazón es malvado, porque nuestras mentes aún luchan con el pecado todos los días. Y no exagero. Todos los días es necesario recordar el Evangelio, porque todos los días lo olvidamos, decía Martín Lutero. Y por eso es necesario, hermanos, es imprescindible, es irreemplazable, no sé si lo dije bien, depender del Espíritu Santo. No podemos reemplazarlo, no podemos intercambiarlo por nuestra inteligencia, por nuestra razón, por los maestros de la iglesia como Agustín, ¿verdad? Que como vemos tiene muchas cosas muy buenas, pero también cosas muy extrañas, muy malas, e incluso hablando del bautismo, hablando de la autoridad de la iglesia, hablando de otros temas. San Agustín pues no es tan bueno, ¿no? Y tenemos que reconocer eso, tenemos que oír las voces de los pasados, oír las voces de la iglesia, pero siempre atendiendo a las escrituras como nuestra autoridad final y última. Y fíjense, eso nos lleva a nuestro último un método de interpretación antes de entrar al método gramático histórico, que al parecer ya son las 8. Bueno, vamos a avanzar. Gracias por el artículo, hermano. Pondremos sí, dice Alejandro. Vamos a pasar al último método que hoy quería hablar con ustedes. Y bueno, después yo creo que va a ser la siguiente clase, hermanos. Vamos a ver el método histórico gramatical, porque sí es bastante extenso el tema. Pero por último, el método dogmático. Este tema dogmático surge o tiene más fuerza en la época media, especialmente en la época de Agustín en adelante, pasando a los reformadores, incluso hasta ahora. El método dogmático de interpretación es aquel que de alguna manera interpreta las escrituras y de alguna manera los superedita o las somete al magisterio de la iglesia. Esto sucede muy comúnmente en la iglesia de Roma. Pero la iglesia protestante nunca ha estado libre de esto. En otras palabras, el método de interpretación dogmático es aquel que deben las escrituras someterse a lo que el magisterio, nuestras confesiones o nuestros maestros de la iglesia dicen. Si mi interpretación de las escrituras, por muy bueno que sea, si contradice uno de estos dogmas de la fe, entonces debemos considerar el texto bíblico nuevamente y reinterpretarlo de tal manera que acomode con lo que la iglesia ha enseñado. Tenemos que decir unas cuantas cosas aquí, hermanos. Apreciamos la autoridad de nuestras iglesias. La apreciamos. Apreciamos a nuestros pastores. Apreciamos a los maestros de nuestra iglesia. Pero nuestros maestros, nuestros pastores y los consejos de nuestras iglesias no son infalibles. No son infalibles. Lo único que es infalible es Dios. Y la única infalibilidad que encontramos se encuentra en la palabra que proviene de Dios, que son las escrituras en los 66 libros. Mis hermanos, por lo tanto, nuestras creencias, nuestra fe, no deben amoldarse a nuestras confesiones. Más bien nuestras confesiones deben someterse a las escrituras.
¿Entendemos esto, hermanos? Decían los reformadores que la Biblia es la norma normans no normata. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que las Escrituras es nuestra norma suprema de autoridad, no normada por otro concilio, no normada o de alguna manera autorizada por la iglesia o por el magisterio o por el papa o por un pastor. No, las Escrituras son nuestra norma suprema encima de cualquier concilio, encima de cualquier sínodo, encima del magisterio de la iglesia, encima del papa, encima de cualquier pastor o teólogo, incluyendo a Juan Calvino, a Ulrico Zwinglio, a todos los reformadores puritanos y posteriores. Nuestra fe se encuentra supremamente anclada en las Escrituras, sobre todas las cosas. Si una confesión de fe se aleja de las Escrituras, ¿qué debemos de hacer, hermanos? ¿Desechar algunos textos de la Biblia para que acomode con esa confesión? ¿O torcer algunas interpretaciones? No. Debemos hacer caso siempre a las Escrituras. Por ejemplo, en nuestro caso, yo pertenezco a una iglesia reformada. Tenemos como confesión de fe la confesión de fe de Westminster, hecha en el siglo XVII por los puritanos. Ahora bien, en esta confesión, la confesión misma y los divines, o como se le conocía a los teólogos de la abadía de Westminster, ellos tenían en claro que las confesiones no, escuchen bien, no reemplazaban a las Escrituras, sino que esta confesión de fe apoyaba el testimonio bíblico y estaban claros ellos que en algún punto, porque no siempre los teólogos de Westminster estuvieron de acuerdo en todos los puntos, hubo muchas discusiones, especialmente hablando del Estado y de la Iglesia. Si en algún punto la confesión se aleja de las Escrituras, ¿qué es lo que está llamado a hacer el cristiano? ¿Seguir la Biblia o seguir la confesión de fe de Westminster? O la confesión bautista, no sé, la que tú te añadas, por así decirlo. Nuestra tarea principal es someternos a la palabra de Dios. Por encima de cualquier autoridad, por encima de cualquier confesión, por encima de cualquier iglesia, por encima de cualquier maestro, por muy, muy increíble que parezca. No toques al ungido de Dios, lo que nos dicen, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando llegas con tu pastor y le dices, pastor? Y bueno, algunos lo hacen bien haters, ¿no? Pastor, se equivocó, es un ignorante. No. Cuando te acercas bien con tu pastor y dices, pastor, creo que esta idea que acaba de predicar no es tan bíblica, o no interpretó bien las Escrituras, quizá no consideró esto, y ¿qué te dicen? No toques al ungido del Señor, yo no me puedo equivocar, te voy a echar la maldición, mejor ya vete, ¿no? Entonces, sucede esto muy, muy comúnmente, pero fíjense lo que dice Louis Berkhof, que por cierto les recomiendo su libro de Principios de Interpretación Bíblica. Él describe nuestra situación de muchos protestantes después de los reformadores. Dice, en el periodo que siguió a la Reforma, es decir, los últimos años del siglo XVI, siglo XVII y posteriores, dice, en ese periodo que siguió a la Reforma protestante, se hizo evidente que los protestantes no habían quitado enteramente la vieja levadura. ¿Qué levadura? La levadura de la Iglesia de Roma, de someterse a los dogmas antes que a la palabra de Dios. Dice, en teoría mantenían el sólido principio de sola scriptura interpres. Bueno, yo prefiero usar el término sacra scriptura interpres. Ipsuis, ya se me olvidó la terminación en latín. Pero dice, pero mientras por un lado la rehusaron someter su exégesis al dominio de la tradición y a la doctrina de la Iglesia formulada por papas y concilios, cayeron en el peligro de dejarse llevar por los principios confesionales de cada denominación. Fue preeminentemente la edad de las denominaciones. Hubo tiempo en que cada ciudad importante incluso tenía su credo favorito. Cada cual trató de defender su propia opinión apelando a las Escrituras. Fíjense, cada cual trató de defender su propia opinión apelando a las Escrituras. Todos apelaban a las Escrituras, aunque interpretaran diferente las Escrituras. La exégesis vino a ser servidora de lo dogmático y degeneró en una simple búsqueda de textos favorables. Esto no está nada más para los de Roma, también los protestantes lo hemos hecho en muchos periodos de la iglesia. Y mis hermanos, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que mis hermanos, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? ¿Qué vamos a hacer al entender que podemos caer en cualquiera de estos métodos? Ya sea el método literalista, letrista o hiperliteralista, ya sea el método alegórico, místico, ya sea el método dogmático. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros, mis hermanos? ¿Qué es lo que deseamos hacer? Lo que deseamos hacer a pesar de nuestras limitaciones y a pesar de nuestro pecado.
deseamos fielmente ser fieles a la interpretación del texto bíblico. No deseamos imponer nuestras interpretaciones, o si lo deseamos, mis hermanos, luchamos por no hacerlo. Luchamos por alcanzar, ver, percibir el significado llano, real de las Escrituras. Mis hermanos, y en estas clases, con la ayuda del Señor lo vamos a hacer. En la siguiente clase veremos el método histórico-gramático, que es el método que en lo personal, junto con muchos teólogos que la mayoría de ustedes quizá conoce, concuerdan que es el mejor método a la hora de interpretar las Escrituras. Recuerden que es importante el método, porque el método de alguna manera asegurará los buenos o malos resultados que tengamos de nuestras interpretaciones. Si tenemos un mal método, tenemos una mala interpretación. Por ejemplo, aquellos que hacen ejercicio, si tú haces un ejercicio de una manera errónea, no esperes que tus músculos se desarrollen de la manera que tú quieres. Tienes que llevar un método no solamente de ejercicio, sino de alimentación adecuado. Si no los observas con precisión, si no los observas adecuadamente, si tienes, por ejemplo, si haces muy bien ejercicio físico, pero no, tu método de alimentación es malo, hermano, todo el tiempo que hagas en el gimnasio va a ser basura y desperdicio si no llevas un método alimenticio adecuado. De la misma manera, hermanos, y disculpen por la analogía imperfecta, pero de la misma manera, si no tenemos un método de interpretación adecuado de las Escrituras, no esperemos resultados adecuados de las mismas. Así que con la ayuda del Señor, en la siguiente clase veremos justamente este método que creemos es el mejor y haremos algunas comparativas con este método para de alguna manera llegar al método más adecuado.